Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. La nueva era o New Age es toda una mezcla de técnicas, pseudociencias y a menudo meros engaños que se ofrecen como una vía espiritual o terapéutica de aspecto externo atractivo, pero con efectos perjudiciales para la verdadera vida espiritual e incluso psicológica y social de la persona. Las pseudociencias van en aumento y se infiltran en centros públicos, municipales, universitarios, incluso en hospitales. Las terapias alternativas como el Reiki, Mindfulness, constelaciones familiares, yoga, etc., pretenden tener efectos terapéuticos sin contar con evidencia científica que respalde su eficacia o seguridad. Pero, además, todas estas terapias alternativas son contrarias a la religión católica. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Pablo Caruso, psicólogo católico y docente universitario que conoce muy bien las terapias alternativas, ya que hasta su conversión estuvo metido de lleno en la nueva era. Pablo, muchas gracias por venir. Bienvenido a Misioneros de Ciencia y Fe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Marta. Un honor para mí estar en este canal. Me gustaría comenzar definiendo la nueva era. ¿Qué es exactamente? A ver, la nueva era no es una religión, no es una secta, es un movimiento sincretista pseudo espiritual, que tiene una característica que es la presencia de un ocultismo esotérico y un misticismo pagano oriental. Es decir, bueno, cuánta palabrería para definirlo, pero lo que tenemos que entender es que no tiene la estructura formal, jerárquica de una religión, tampoco es un grupo sectario, sino es un movimiento que lo que hace es condensar distintos elementos, distintas tradiciones, distintas filosofías que obviamente vienen de todas partes del mundo, sobre todo de Oriente. Se fusiona, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, el chamanismo, las religiones indias, la cábala, porque ellos lo que van a decir es, ok, bueno, todas las tradiciones paganas antes del cristianismo van a volver a estar presentes. Por eso estamos hablando del ocultismo, es decir, aquello que solamente estaba para aquellas personas que podían acceder, maestros, etcétera, ahora va a dejar de serlo y va a estar abierto para todos. Y un último punto en la introducción tiene un objetivo muy particular. El objetivo es destruir la presencia cristiana. ¿Y cómo podemos identificar una terapia nueva era disfrazada de psicología? ¿Hay alguna señal de alerta? Sí, sí, hay señales de alerta. Es decir, a ver, todo lo que son las técnicas New Age tienen un lenguaje que capta y llama mucho la atención, porque en general se utilizan palabras que hacen una referencia a la ciencia, ¿no? Entonces utilizan conceptos como una suerte de falacia de autoridad, donde la persona ve que, bueno, esto aparentemente puede ser científico. Entonces metámonos, por ejemplo, campo cuántico, campo biomagnético, curación biomagnética, curación cósmica, geometría sagrada. Es una mezcla de conceptos espirituales con científicos. Pero bien, en una terapia, en lo que hacemos, en lo que hago yo, por ejemplo, que en su momento previo a la conversión era un psicólogo holístico, van a ver que tanto el lenguaje como el ambiente connotado, el consultorio, va a tener signos visibles en general. Y ahí es donde entra el sincretismo. Porque, por ejemplo, puede haber un Buda, como también puede haber una cruz, puede estar la Virgen María y además puede estar Quan Yin, que sería una diosa china, y después tenemos una lámpara de sal con unos piedritas, y también podemos encontrar al Arcángel San Miguel, es decir,
es sincrético. Entonces, para que la gente pueda saberlo, lo primero que deben observar es el lenguaje del terapeuta, cómo se expresa, habla de la energía, habla del universo, habla del cosmos, habla de el logos planetario, esos son todos conceptos que utilizan, ¿no? Conceptos raros, pero conceptos que se utilizan. Entonces, habla que solamente importas vos y tus pensamientos, en algún momento menciona a Dios, en algún momento también hace alguna referencia en contra de la religión, y después cómo es el ambiente connotado, es decir, cómo está constituido ese espacio. Ese es en el primer punto. Después, si hay un ofrecimiento de alguna terapia, bueno, a ver, yo te veo con algunos problemas familiares, te recomiendo que vayas con esta persona que hace constelaciones, ¿no? Constelaciones familiares. O, bueno, te veo un poco estresado. Además de hacer esta terapia psicológica, entre comillas, te voy a mandar a que hagas Reiki, ¿no? Y así. No sabes cómo tomar decisiones. Bueno, veámoslo aquí en clave humana, pero sería bueno que te hagas una carta astral, porque ahí te va a decir cómo está la energía disponible para que puedas tomar la mejor decisión en este momento. Estos son los puntos clave para que uno pueda ver y diferenciar si el espacio terapéutico eh, tiene todas estas características y está inmerso, ¿no? En el mundo esotérico. Y vamos a hablar aquí sobre algunas de las técnicas más populares que están empleando y peligrosas, porque si hay una terapia alternativa que está triunfando en este momento es el Reiki. ¿En qué Sí. consiste el Reiki, Pablo? A ver, el Reiki es una pseudoterapia, podemos decir, energética, que es una de las más peligrosas, podríamos decir. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que las técnicas son dimensionales. ¿Qué es esto? Partimos desde el polo de las peligrosas hacia el otro polo que serían las inconvenientes. No es lo mismo el Reiki que, por ejemplo, una técnica menos peligrosa como podría ser la astrología misma. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es cuando dichas técnicas tienen algún grado de invocación por detrás. Entonces, el Reiki a vos te lo van a vender como una técnica que equilibra, que restaura la energía del organismo, que te sana, que te armoniza, que te relaja, da paz y que te da una profundidad en tu ser, que te fortalece y que va a reforzar tu sistema inmunológico, además de meterse en las cuestiones psicológicas también. Pero en realidad, ¿qué es el Reiki? Es una terapia donde la persona llega, yo era reikista en su momento, la persona llega, te cuenta un poco qué le está pasando, se acuesta en una camilla, cierra los ojos y el terapeuta, el reikista, va a hacer un par de invocaciones antes de empezar con la imposición de manos, porque es una terapia o como es una técnica que se usa con la imposición de manos. Para esto, el reikista tiene que haber pasado por una serie de iniciaciones hasta llegar a la maestría. Es decir, uno va a hacer estas iniciaciones donde hay un maestro de Reiki que infunde en uno ciertos símbolos, invocando una energía precisa y desbloqueando ciertos chakras. Esto es en clave esotérica lo que estoy diciendo. Entonces, uno ya está como abierto, uno es un canal donde invoca la energía que ellos le llaman crística, es decir, la energía Rei. Rei es el cielo, Ki, Chi siempre es, CHI es energía, Tai Chi, Reiki, siempre es energía. Entonces se invoca esa energía donde pasa a través de uno como si fuéramos una botella que en su base está abierta, es decir, entra por el pico de la botella, pasa y sale por debajo para que le vaya al paciente. ¿En dónde? En los puntos energéticos del cuerpo, que son justamente los chakras. Entonces, más o menos en 45 minutos, una hora, se va recorriendo las diferentes partes del cuerpo donde el reikista, a través de símbolos, que son los que Mikao Usui, el creador del Reiki Usui, al ser aparentemente un iluminado, que recibió por una meditación de 21 días que hizo en el monte Karuma, recibió símbolos. Tuvo una revelación, que no fue de Dios, claramente, tuvo una revelación de ciertos símbolos que, cuando el reikista se inicia, los recibe.
Entonces, uno, como reikista, después va a trasladarlos al paciente. Siempre, en general, es con una buena intención. Yo cuando lo hacía era con una buena intención, ayudar a las personas a todo lo que dije antes. Pero en realidad estas invocaciones son diabólicas, o sea, lo que se invoca no es el Espíritu Santo, lo que se invoca no es a nuestro Señor Jesucristo, sino que se disfraza de energía crística, por ejemplo, pero los testimonios de muchos reikistas, incluido quien les habla, para salir de esto mediante liberación y exorcismo, son muy duros. Y en distintos, con esto cierro, en distintos exorcismos ha aparecido, por ejemplo, cuando el demonio se expresa, yo soy el señor Reiki. Es decir, es una técnica muy peligrosa que no le recomiendo a nadie que vaya y menos que se inicie en esto. Muy peligrosa porque se utiliza para obtener paz y equilibrio en todos los niveles. Algunos de los aficionados aseguran que sana a nivel emocional, que relaja y equilibra y que nunca hace daño. Y también, bueno, pues pretenden sanar todos los niveles del ser, físico, mental y espiritual, con esta técnica, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ninguna de estas técnicas, ninguna, es inocua. Es decir, todas tienen en diferentes grados y niveles una influencia en nosotros. Nosotros lo llamamos como un abrepuertas. Es decir, cuando uno se somete a determinadas técnicas, sobre todo las más peligrosas, las puertas nuestras se van abriendo. Es decir, si vos salís de tu casa y dejás la puerta abierta, puede pasar una buena persona a decirle, bueno, mire, señora, dejó la puerta abierta, ciérrela por las dudas, o puede entrar un ladrón, ¿no? Acá es lo mismo. Cuando uno abre las puertas, puede meterse el mal espíritu para justamente darle espacio, meterse en el espacio de tu casa. Y estas técnicas lo que hacen es abrir estas puertas e intentan, sí, sanar los distintos niveles. El nivel físico de las dolencias físicas, bueno, vas con un dolor de espalda que el médico con la medicina tradicional no lo puede lograr sacar. Entonces, ¿cómo? Todas estas terapias se basan en los principios esotéricos que tiene que ver justamente que la enfermedad es un desequilibrio energético. Por lo tanto, bueno, vayamos a equilibrar la energía porque equilibrando la energía mejoro mi salud física. Lo mismo a nivel emocional. Entonces, por eso se trabajan varias capas. Ellos van a hablar obviamente del campo áurico, que es como esos colores que están alrededor nuestro, como una suerte de óvalo, ¿no? Que recubre de la cabeza a los pies, ¿no? Y que tiene distintos colores y distintas capas. Bueno, se va a trabajar allí para armonizar, equilibrar, etcétera, etcétera. En la recta final del programa, esperamos que nos cuentes tu experiencia y tu testimonio personal. Vamos a reflexionar ahora sobre lo que nos acaba de decir Pablo con este bonito tema musical. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. If you eat of my flesh and drink of my blood, you remain in me and I in you. Pan de vida, alimento para el alma. Pan de vida, Jesucristo Salvador. Pan del cielo, vía la vida eterna. Pan del cielo, cuerpo y sangre del Señor. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. If you eat of my flesh and drink of my blood, you remain in me
el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. If you eat of my flesh Come mi and cuerpo, drink of my blood, bebe mi you sangre, remain in me and I in you. Y continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos de los graves peligros de la nueva era o New Age, que engloba toda una mezcla de técnicas, pseudociencias y que se ofrecen como una vía espiritual o terapéutica de aspecto externo atractivo, pero con efectos muy perjudiciales para la verdadera vida espiritual, psicológica y social de la persona. Para ello nos acompaña el psicólogo clínico católico experto en este campo, Pablo Caruso. Pablo, pasemos al yoga. Muchas personas van a yoga pensando que es un simple tipo de gimnasia, estiramientos, etcétera, sin ningún tipo de problema, pero en realidad tiene que ver con la religión hinduista, incompatible con la religión católica. ¿Puedes explicarnos en qué consiste realmente el yoga, Pablo? Bien, el yoga es una técnica milenaria, podríamos decir, perteneciente a Oriente, al hinduismo, y básicamente es una de las 6 doctrinas tradicionales del hinduismo y se asocia con las prácticas meditativas, ¿no? Está muy de moda en el mundo occidental. Yo siempre hablo en este plan de instalar todo este mundillo New Age en Occidente, hablo de la orientalización, ¿no? de Occidente, porque es muy común hoy que las personas, cuando tienen alguna dificultad, recurran, ¿no? a este tipo de prácticas porque siempre hay una oferta para una demanda. En este caso, el yoga generalmente lo describen como, bueno, una práctica física inocua donde uno va y estira el cuerpo. Yo hice yoga mucho tiempo, estira el cuerpo y salís más relajado, la de siempre, como estábamos hablando del Reiki. Pero es peligrosa, muy peligrosa, porque no es solamente una práctica, es decir, es muy difícil, es imposible disociar la filosofía de la práctica. Es decir, la filosofía que lleva por detrás el yoga, no la puedo separar, disociar de la práctica del yoga. Entonces, por ejemplo, el padre James McShackle habla de que entre el 80 y 90% de las personas con fe católica que empezaron yoga fueron dejando. Fueron dejando. Fueron dejando Entonces, la religión católica. fueron dejando la religión católica, es decir, de entre el 80 y 90% de aquellas personas con fe católica que ingresaron en el mundo del yoga, que básicamente es un ingreso dentro del paraguas New Age, porque una cosa te va llevando a la otra, empiezan a dejar gradualmente la fe católica. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, me siento más o menos, no voy a ir a adoración o a misa, vayamos a yoga porque encima me hice un lindo grupo, la profesora o la maestra de yoga, la verdad que es muy agradable, porque también es esto, ¿no? Se forman grupos donde circula un ambiente cálido, pseudoamoroso, porque ese es uno de los puntos de cooptación, ¿no? Que insisto, no es que se haga en todos los casos a propósito, como en sectas, pero esto está presente. Y como la nueva era funciona dentro del nivel de los instintos o del sentimiento y la emocionalidad, la persona se siente bien. Entonces, bueno, ¿para qué voy a ir a hacer adoración si tengo que estar sola, con los ojos cerrados? O voy a ir a misa, que la verdad este cura no me gusta mucho, voy a yoga. Y empieza a pasar que van gradualmente dejando, y algunos te van a decir, no, bueno, yo hago yoga, pero los domingos voy a misa, ¿no? Y ahí empiezan esas polaridades incompatibles y esas contradicciones. Entonces, el yoga lo que busca básicamente en su objetivo es la unión del alma con Dios y un desarrollo de la conciencia espiritual. Pero cuando decimos unión del alma con Dios, no estamos hablando del Dios cristiano, porque ellos buscan justamente la unión con el todo, la disolución, ¿no? Con la energía, con el universo, iluminarte. Y cada asana, cada posición que se realiza en el yoga, es una posición que emula a un dios pagano. Entonces, cada vez que estamos haciendo la postura X o Y, estamos, sin saberlo, invocando una energía.
una energía de un dios pagano. Entonces, volvemos a lo mismo, no es una práctica inocua. Y lamentablemente muchas de estas técnicas, y lo digo por conocimiento de caso, sacerdotes religiosos lo hacen. Entonces, cuando después va un feligreso, un fiel, a preguntarle, padre, estoy haciendo esto, o se confiesa porque le dijeron que no estaba bien, el sacerdote le dice que lo siga haciendo porque claramente él también lo hace. Hay obviamente un gran problema de formación. Sí, porque en el yoga, por lo que veo, Jesucristo no es necesario, ¿no? Este es el tema clave y central. Solo podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. Contamos con Jesucristo, que es Dios y hombre, que está en el cielo y en la tierra, y es el puente perfecto para llegar a Dios. Por eso toda oración cristiana viene mediada por Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. El padre James Manjakal, que le has mencionado hace un poquito, que es un conocido sacerdote católico, uno de los más populares predicadores internacionales de la renovación carismática, él es indio del estado de Kerala y es un gran conocedor de las corrientes espirituales que nacen en Oriente, en especial del yoga y el reiki, y ha alertado que el yoga y cristianismo son incompatibles. ¿Por qué es tan incompatible con el cristianismo y por qué es tan peligroso el yoga? Bien, como mencionábamos anteriormente, en esta dimensión que hacemos de las técnicas que son inconvenientes y las que son peligrosas, el yoga estaría dentro de aquellas que son peligrosas, porque básicamente su filosofía y sus intermediarios, que son sus facilitadores, básicamente esas personas manejan energía, están inmersos dentro de la filosofía hinduista o budista también. Por lo tanto, ya tenemos un primer frente que serían, bueno, estos facilitadores no te van a llevar a Cristo, estos facilitadores no te van a llevar, es más, te van a alejar. Yo cuando hacía, bueno, eso después lo cuento más adelante, ¿no? Pero te van a alejar. Por lo tanto, ahí ya tenemos un primer problema. Y después, la incompatibilidad es que el yoga, como mencionaba anteriormente, que busca unir el alma con Dios y fundirse en ese todo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que profesamos nosotros, como una de las tres personas de la Trinidad, con ese Dios personal, ¿no? Donde uno es pequeño y humilde. O sea, no buscamos fundirnos con el universo, ni con el todo, ni iluminarnos, ni ir de vida en vida, que sería la reencarnación, ni tampoco pensamos o hablamos de lo kármico, sino hablamos de la vida eterna. Es completamente incompatible, ¿no? Y a nivel energético, como mencionaba antes, es diabólico. Es decir, hay invocaciones por detrás y lo que rige el yoga, el reiki, por ejemplo, no es Jesús de atrás, no está por detrás. Lo que está por detrás es justamente lo opuesto. Claro, la Iglesia Católica nos lleva a Cristo, nos conduce a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Vamos a pasar al mindfulness. Mindfulness o atención plena es la última gran moda de la nueva era, que hace furor en Occidente. Esta técnica de origen budista lleva despertando años un gran interés y de la que se hacen cursos y seminarios de reducción del estrés basado en mindfulness. ¿En qué consiste exactamente? A ver, el mindfulness, como mencionaba antes del yoga y del reiki, más o menos se ofrecen de una manera similar, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en este caso, cada técnica tiene como su núcleo que lo diferencia. En el Reiki sería el equilibrio o la armonización. En las constelaciones familiares, justamente destrabar o desbloquear esos patrones familiares y sanarlos. En el mindfulness es la atención plena. Bueno, vos una persona que está ansiosa, que generalmente se distrae mucho, que no tiene mucha paz, entonces anda a hacer mindfulness, porque es la máscara perfecta contra el estrés y la ansiedad. ¿Cómo te lo ofrecen? Bueno, buscando generar un estado activo de atención en el presente, donde vos sos alguien que observás tus pensamientos y tus sentimientos, pero te distanciás. No juzgás ni como bueno ni como malo. Es una técnica meditativa, ¿no? Que busca justamente generar un entrenamiento de la mente para centrarla y redireccionar los pensamientos. Hasta ahí va todo bastante bien, ¿no? Porque mismo nosotros los psicólogos utilizamos, no el mindfulness, por lo menos yo, pero utilizamos obviamente el trabajo con los pensamientos,
con estar en el presente, porque la ansiedad y la depresión son las princesas del mercado hoy en el ámbito psicológico, pero aquí es a través de la meditación y no cualquier tipo de meditación, y ahora les voy a explicar por qué. Buscan reducir el estrés, mejorar la concentración, incrementar tu bienestar emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es más o menos lo mismo como se ofrece. Pero, como diría el padre Javier Luzón, si vos dejás, y pongo el mismo ejemplo, la casa vacía, pueden ocuparla. Es decir, te va alejando de Dios y busca su sustitución, ¿no? Sabemos que el mindfulness, que es un nombre occidental comercial, porque volvemos a los conceptos, ¿no? La utilización de conceptos o titulares que son para el occidental muy atractivos. Entonces, no, es análogo a ciertas meditaciones de Oriente. Es análogo a meditaciones de Oriente. Es su base, el mindfulness, las meditaciones de Oriente. Por lo tanto, hay un distanciamiento del yo. Estás autorizando, esto lo dicen los exorcistas, estás autorizando a los seres espirituales que ellos llaman energías, pero son las personas angélicas caídas, es decir, los demonios, a que se hagan cargo de tu personalidad. ¿Y esto por qué? Lo paso a explicar. En el budismo, todo para ellos es un samsara, es decir, una ilusión. Como todo el mundo es una ilusión, ¿no? Y tiene una suerte de camino a seguir, de itinerario, de método, para alejarme del sufrimiento, que es lo que ellos no quieren. ¿Cómo? A partir de una transformación subjetiva, ¿no? Y esa transformación subjetiva nos lleva a las 4 nobles verdades del budismo para dejarme ir y alejarme del sufrimiento. ¿Cuáles son esas 4 nobles verdades? Bueno, la primera la mencioné, el sufrimiento. La segunda, ¿cuál es? El deseo, que es la raíz y el origen de nuestro sufrimiento. La tercera es el desapego, que renuncia al deseo, ¿no? Y es voluntario. Por lo tanto, si me desapego del deseo, básicamente voy a dejar de sufrir. Y tengo un último punto, que es lo que ellos le llaman el camino octoforme. Son 8 puntos, y ahora van a entender por qué estoy diciendo todo esto, son 8 puntos donde el séptimo punto se llama atención. Es decir, el camino octoforme tiene 8 puntos. El primero es la recta perspectiva, el segundo es la recta intención, recta palabra, recta acción, recta subsistencia, recto esfuerzo y recta atención. De ahí sale el mindfulness. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un estudio del origen y de la génesis del mindfulness, llegamos a que está en las entrañas del budismo. Por eso es peligroso ya desde su origen, porque el budismo, en última instancia, lo que busca es esa iluminación y la muerte y destrucción del yo. Entonces, si busca la muerte y la destrucción del yo, ahí es donde los seres espirituales pueden ingresar. Sabiendo, obviamente, no dicho por mí, sino por sacerdotes que saben muchísimo este tema, que el budismo es básicamente, por definición, diabólico, aunque se vende como una cosa excelente, ¿no? Claro. De Muchas, aquí viene el mindfulness. muchas personas que practican el mindfulness, que incluso muchos doctores en las consultas los recomiendan, ¿no? Como técnicas, pues, de concentración, de relajación, de atención, no saben nada de todo esto. No, lamentablemente no, y hoy es muy común ir al médico clínico, es decir, al médico donde vos vas cuando te pasa algo, en la primera instancia vas a un clínico, después te puede derivar a alguna especialidad, y muchas veces te ve estresado o te ve como falta de atención, y bueno, andá a hacer mindfulness, ¿no? O andá a hacer yoga o lo que sea, pero insisto, no creo que sea con mala intención, sino como básicamente, Desconocimiento. Ujú. está, claro, está en el mercado y mucha gente lo hace y te da resultado al principio, porque todas estas técnicas te tienen que dar un resultado al principio, si no nadie seguiría haciéndolas. Entonces, no es mala intención de la mayoría, obviamente que hay otros que sí tienen mala intención y saben todo esto. Entonces, bueno, vos te vas metiendo ahí, me lo recomendaron, y me lo recomendó el médico. Voy a ir porque el médico me lo recomendó y está bien que crean en el médico, pero por ahí el médico lamentablemente no sabe de esto, ¿no?
Pablo, ¿en tus consultas estás viendo consecuencias de estas técnicas? A Sin diario lugar a puedes dudas. contarnos las consecuencias, bueno, pues que estás atendiendo personas con Sí, sí, problemas. sí, sí. Sí, a ver, uno de los nichos de mi trabajo tiene que ver con el discernimiento entre patologías mentales e influencias espirituales, demoníacas, podríamos decir, ¿no? Dios me puso ahí, yo no era algo que había pensado en mi vida. Entonces, como el mundo espiritual se monta, se apoya sobre el mundo humano, es muy difícil a veces ver si una persona tiene una influencia o una persona tiene una patología, porque muchas veces se confunde. Entonces tiene que haber personas que estén formadas para poder determinar si es espiritual, que ahí va directamente al sacerdote que lo atienda, o es humano, porque muchas veces van personas que han sugestionado pensando que todo es el demonio y no es así, y en realidad es una patología. Y lo que hago es ese discernimiento para ver si es humano, lo trabajo yo, si es espiritual, lo trabaja el sacerdote, y muchas veces es un conjunto de ambas cosas. Por ejemplo, he tenido casos de depresiones severas por años, donde la persona fue pasando de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, medicación, no funcionaba la medicación o tenían mejorías muy, muy leves y años, te diría 20 años de terapia hasta que empezó a trabajar conmigo y yo vi que había algunos puntos en el discernimiento que me hacían empezar a dudar de que fuera solamente una suerte de enfermedad psicológica, ¿no? O de que su génesis sea psicológica, porque básicamente había algunos elementos de mínima para poder pensar que había otra cuestión espiritual. Entonces, bueno, como un protocolo que yo tengo, cuando veo que hay algún punto que podría ser de índole espiritual, lo que hago es mandarlo al sacerdote a que haga un diagnóstico a partir de oraciones. Y claramente esa persona tenía una influencia y cuando se le fue levantando esa influencia a partir de las oraciones y trabajando en paralelo lo psicológico, empezó esa persona a remontar y a estar mucho mejor. El tema es que, bueno, durante esos 20 años más o menos, lamentablemente esta persona nunca había llegado a alguien que por ahí conozca de esto y la formación científica no va muy de la mano con estas cuestiones. Por lo tanto, los psicólogos y los psiquiatras de muy buena fe iban probando tratamientos y medicaciones y no funcionaba. Entonces, es porque en este caso había una influencia del otro lado, abstracta, invisible, obviamente, que hacía que esa persona, por más de que haga múltiples tratamientos, no avanzaba. Impresionante, porque es un tema amplio, difícil de diagnosticar. Hay muchas terapias alternativas que forman este paraguas de la nueva era. Pablo, yo quería preguntarte, todas estas técnicas son lucrativas, ¿verdad? La mayoría sí, son todas lucrativas porque vos vas a hacer esto a los grupos o a los grupos que conformó una suerte de, entre muchas comillas, terapeuta, porque no es un terapeuta psicólogo. Hay algunos psicólogos que también lo hacen, ¿no? Pero en general se han iniciado en estas técnicas y cuando vos te inicias en una, te inicias en muchas. Es muy difícil iniciarte en una sola. Es decir, sos reikista, después vas a hacer yoga, haces yoga y después te inicias en constelaciones. Es muy difícil hacer una sola, pero bueno, hay un montón de técnicas incontables, podríamos decir, y la mayoría son todas lucrativas. Es decir, vos vas, le pagas a alguien para que haga este tipo de cosas. Pues vamos a reflexionar un momento con lo que nos acaba de decir Pablo Caruso, el psicólogo católico especializado en técnicas de la nueva era para combatirlas. Y vamos a escuchar este tema musical. Enseguida volvemos porque Pablo nos dará su testimonio personal. When I can't see the way ahead, when hope feels lost and fears instead, you speak the word, the storm obeys, you make a road out of the waves. Mountains move when you command, giants fall by your great hand. What seems too far
continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos de los graves peligros de las técnicas de la nueva era. Para ello nos acompaña un psicólogo clínico católico experto en este campo, Pablo Caruso. Pablo, ¿cómo llegaste a la nueva era? ¿Cómo llegaste a estas técnicas? Bueno, como decía en algún momento antes, uno de los ingresos a la nueva era tiene que ver justamente con vulnerabilidades psicológicas, alguna crisis existencial, problemáticas que uno viene arrastrando, heridas, etcétera. Yo particularmente ingreso por una situación que estaba atravesando en su momento, que eran ataques de pánico. Yo tuve ataques de pánico bastante tiempo. Gracias a eso, y entre otras cosas, yo después descubro la vocación. Pero, además de eso, yo era, en su momento, soy, pero no ejerzo más, profesor de tenis. Entonces fui a un curso de tenis en su momento, una formación, y había justamente un psicólogo con un aspecto particular, pelo largo, tipo a lo chamán, donde hablaba de cuestiones deportivas, pero en realidad iba a ser otra cosa, después me entero. Y en los escritos que nos daba para estudiar había ciertos pasajes budistas, hacía referencia a ciertos maestros que mucho no tenían que ver con el ámbito del tenis, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención eso. Entonces le pedí poder verlo de manera particular para que me ayudara con la problemática de la ansiedad en ese momento. Me dice, sí, venía a mi consultorio, él se dedicaba a la atención clínica. Entonces, bueno, yo llego al consultorio y me quedé impactado, ¿no? Porque había desde muchísimos libros hasta budas gigantes, hasta lámparas, o sea, todos los elementos New Age, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el punto de entrada, porque yo ahí empecé obviamente mi fe no existía en ese momento, sí había sido bautizado y había tomado la comunión, no la confirmación, yo tenía aprox 20 años, y bueno, empecé por ahí, empecé a hacer terapia con él, grupos de estudio, de todo lo que tiene que ver con el esoterismo. Después conformamos otro grupo que era con un objetivo de generar líderes comunitarios con linaje budista. Me fui a una chacra muy, muy grande en el interior del país, en Mendoza, en Argentina, donde había un maestro chamán, donde había una suerte de templo budista, bueno, y así fue yendo la cosa. Después también fuimos a otro lugar con el objetivo, ¿no? de formar líderes comunitarios para volver a una vida previa, ¿no? A lo que podemos decir de la industrialización, es decir, una vida más natural. Me convertí en una suerte de vegano, me dejé el pelo largo, bueno, entré con toda, ¿no? Podríamos decir, y con mucho estudio, mucha formación y trabajo práctico también de campo, podríamos decir. Y después de ahí empecé a inmiscuirme en el Reiki, hice iniciaciones de Reiki, me empecé a formar como astrólogo, en bioenergética también, integré varios grupos y tenía lo más peligroso, ¿no? Una clarividente de cabecera, para no poner otro nombre que empieza con B larga, donde yo iba, como me dedicaba a ser reikista y uno mueve mucha energía, podríamos decir, porque esto dicho por los sacerdotes, ¿no? La energía existe, pero uno no es quien para manipularla, ¿no? Entonces me iba a equilibrar una vez por mes, después me entero que esta persona hacía cosas para el bien y hacía cosas para el mal. Yo no sabía esa parte. Fue muy impactante porque cuando a mí me llevan a esta persona, una amiga que tenía en ese tiempo, la persona sin decirme una sola palabra, solamente mirándome, me dijo absolutamente todo lo que a mí me pasaba. Y claro, yo me quedé como, perdón por el término que voy a usar, pero en Argentina se dice flasheado, es decir, me quedé como impactado, me quedé impactado porque, ¿cómo puede saber esta persona? Nadie le contó, no la conozco. Bueno, claramente era clarividente. Y bueno, seguí por ese camino, seguí por el camino de todo lo esotérico. Lamentablemente estuve metido en muchísimas técnicas, en muchísimas cosas. Eh, y ¿Cuántos bueno, años estuviste así? ¿Empezaste a los 20 a y, flirtear y poco a y poco? diría 10 años más o menos, aproximadamente. Podríamos decir que ya a los 18 empecé a inmiscuirme solamente desde ciertas lecturas
pero lo fuerte pasa cuando yo empiezo con los ataques de pánico y aparece este El psicólogo, ¿no? profesor de técnica. Ahí es el ingreso directo, donde no paré por muchos años. Y después, bueno, ahí viene, o sea, lo estoy resumiendo, la historia en detalle es más larga, pero bueno, fue pasando por todo eso hasta que Dios quiso otra cosa. ¿Tienes un punto de inflexión para acercarte a la fe católica? Sí, a ver, en realidad yo creí que estaba mejor, pero en realidad no era así, era una máscara, porque como mencionaba antes, el mundo este de la New Age, para ponerle un título, es muy afectivo, es muy afectivo. Es decir, está mucho basado en los afectos, está mucho basado en la cuestión vincular. Entonces, más allá de lo que uno se formaba o estudiaba o hacía prácticamente, también había grupos, un grupo de referencia o grupos de referencia, un grupo de pertenencia, y ahí están los lazos afectivos. Todos mis vínculos en general en esa época eran de todos estos ámbitos, eran de estos ámbitos. Entonces, más allá de la cuestión energética, pongámosle, hay una cuestión humana de corte emocional, vincular. Por lo tanto, uno pensaba que estaba mejor, pero yo seguía en la búsqueda, quieras o no, porque yo pasaba por delante de una iglesia, me acuerdo, y me persignaba. Y no entendía bien por qué, pero bueno, no sé si era una costumbre aprendida o qué, a mí me llamaba a hacer eso. Pero yo no iba ni a una misa, ni pasaba por delante de una iglesia, o sea, nada de eso. Es más, dentro de estos grupos que yo conformaba había mucho ataque verbal, ¿no? A la iglesia católica, a los evangelios, había mucho ataque directo. Entonces yo pensé que estaba bien, porque encima cada persona que se me cruzaba pertenecía a este mundillo. Desde médicos, me acuerdo, hasta personas que estudiaban, me acuerdo en la facultad, ¿no? Una persona que en un momento, un compañero abre un cuaderno y aparece un símbolo, el famoso antacarana, esos triángulos, que es un símbolo de protección, y que automáticamente empecé a hablar con esa persona y uno se empieza a nuclear, a nuclear, a nuclear, y pensás que estás bien, pero en realidad es toda una tapadera, ¿no? Es toda una máscara. ¿Y cómo llegaste a la Iglesia Católica? Tu familia era El- católica, ¿verdad? sí, sí, mi familia es católica, pero católica por default, podríamos decir, de una creencia laxa en su momento, y bueno, hay que bautizar y tomar la comunión por una suerte de costumbre, no Ah. porque pues, en su momento sean practicantes, alguna misa quizás de domingo. La catequesis yo iba más para jugar al fútbol que para aprender, porque ni siquiera sabía bien lo que había que hacer. Y yo iba a un colegio laico, por lo tanto no tenía una formación religiosa, hacía catequesis en otro lado, por obligación. Entonces no había una base, No la básicamente, no tenías. Pero había. Jesús te llama, llega un momento en que te llama. Sí, 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 ¿Cómo lo Jesús hace? llama porque él determina, ¿no? Las cosas, y esto fue básicamente en su momento, cuando yo estaba muy metido en todas estas cosas, conozco a una chica, quien es hoy mi esposa, súper creyente, súper adepta a la oración, al mundo mariano, que pertenecía a un grupo de oración. Y haciéndola corta, cuando nos ponemos de novio, me invita a un retiro de Pascua, ¿no? Un retiro de Pascua. Y yo, bueno, estuve a punto de no ir porque, no sé, había algo en mi interior que decía que no, pero por esas cosas terminé yendo. Y Mm. ahí pasó todo lo que tenía que pasar. O sea, Jesús se encargó de con un bisturí ir penetrando en las capas más hondas. Y bueno, a partir de ahí, ahora vienen los inconvenientes más severos, ¿no? A partir de ahí, claro, yo me sentí que era el lugar donde tenía que estar. Es más, me olvidé de algo. El primer día que nos ponemos de novios, me invita a misa. Yo no iba a misa hacía 20 años, podríamos decir. Y en la misa, fui un poco reactivo en ir, pero digo, bueno, vamos. En la prédica, en la homilía del sacerdote y en el momento de la consagración del santo, por ahí, yo tuve como mucho movimiento interno, ¿no? Y hasta me emocionó. Bueno, lo dejé pasar, y después ella me decía, bueno, hagamos o recemos, ¿no?
Y yo le digo, qué rezar, qué cosa rara todo esto. Yo intentaba, ¿no? Como mostrarle lo que yo hacía. Y ella con cierto timing, que lo tuvo muy bien, como una suerte de objetivo de convertirme, me iba escuchando, pero a la vez poniéndome la doctrina. Bueno, después llegó al retiro, pasa todo lo que tiene que pasar, y por un tiempo seguía haciendo lo mismo, nada más que iba al grupo de oración. Entonces iba haciendo las dos cosas. Ahí vienen los ataques. Los ataques a nivel físico, yo tuve en categoría de vejación. eh, y lo más loco, entre comillas, de esto es que nosotros vivíamos, ¿no? En barrios diferentes, en departamentos obviamente diferentes en la ciudad de Buenos Aires, pero a la misma hora en la noche, varias veces me pasaba lo mismo a mí y a ella en su casa, ¿no? Estamos hablando de una suerte de unos 5 kilómetros de diferencia, más o menos. Y yo lo que recibía eran ahorques, o me despertaba ahorcado sin poder respirar y salía corriendo, ¿no? De la cama, cosa que me he lastimado, me he esguinzado el tobillo, porque pasaban cosas que eran muy feas, sueños muy oscuros, muy feos, me quedé sin trabajo, yo estaba trabajando con pacientes, tenía muchos, y me quedé casi, como decimos aquí en Argentina, en la lona, es decir, con casi nada de pacientes, por causas completamente... sin ningún tipo de sustentación, ¿no? Que dejaban no porque no me gusta cómo trabajás, no había mucha causa, era dejo, me quedé casi sin dinero. Eh, Hasta que, bueno, empecé a ver cómo salir de esto, empezamos a ver cómo salir de esto, porque realmente era feo, era muy feo. Yo casi por un mes no pude vivir en mi casa, por encima yo en mi casa, que vivía solo, era un departamento donde atendía energéticamente como reikista hacia la carta astral y también atendía psicoterapia. Por lo tanto, en el mismo departamento, en la misma casa, yo convivía con todas estas cosas. Entonces, mi casa tenía una infestación espantosa, y pasaba muchas de estas cosas todo el tiempo. Me mudé, me volví a lo de mis padres por un mes más o menos, porque nosotros vivíamos un noviazgo, o intentábamos vivir un noviazgo en castidad, por lo tanto no vivía con ella. Eso lo había propuesto ella, obviamente, ¿no? En el ámbito New Age no existe esto. Cuestión con la cual yo también me peleaba, ¿no? Porque no entendía, eran como dos cosmovisiones completamente distintas de ver la vida. Y bueno, hasta que, cuento corto, termino en un sacerdote, que es mi director espiritual hoy, haciendo oraciones de liberación. Seguía yendo al grupo de oración. Fue por orden directa de él que tenía que empezar a dejar todo. Y después en un momento me dice, mira, el caso me excede porque él no es exorcista, sino se dedica a la liberación. Me dice, te tengo que mandar con el exorcista. Fui al exorcista y estuve año y medio aproximadamente en trabajo exorcístico, hasta que, bueno, me dio el alta, y todo se acomodó, pero yo estuve aproximadamente 2 años mínimo, para volver a encontrar mi identidad como profesional, como persona, o sea, tuve tiempo para volver a reencontrarme porque me dijeron, tenés que dejar todo, desde quemar los libros, tirarlos, la lámpara de sal, todo lo que constituía mi espacio. Es más, cuando venía algún paciente que todavía había quedado de los que yo atendía antes, claro, empezaron a ver desde mi discurso distinto hasta el consultorio diferente, todo empezó a ser muy distinto. Y bueno, y después me encontré trabajando con los sacerdotes en estos discernimientos, trabajando con un sacerdote de todas partes del mundo, discerniendo estos casos, porque lamentablemente hay poca gente que haga esto y pocos sacerdotes exorcistas. Y bueno, nada, llegué acá por obra y gracia de Dios. Yo no hice demasiado, pero no sé, me puso acá. Todavía sigue siendo un misterio. Tu vida ha cambiado desde que conociste a Jesús, ¿eh? ¿Qué Sí. dirías para terminar muy brevemente a todos los oyentes que nos escuchan sobre los peligros de flirtear con la nueva era de una forma u otra, siendo católicos, por supuesto? Que es muy peligrosa, que te la van a presentar como algo muy naif, completamente inocuo, que lo único que va a hacer es ayudarte en tu vida a desbloquearte bendiciones. Justamente ayer grabé un video porque había una persona New Age que utilizó al Padre Pío como un agente New Age, ¿no? En clave New Age hablaba como lo que el Padre Pío hacía. Entonces me encargué de
hacer un video desmintiendo esto. A lo que voy es que se va a utilizar muchas veces figuras de santos o de personas de la propia religión para hacer un enclave New Age y hacerte creer que las dos cosas pueden estar bien. Tajantemente no. Si te metes en estas cuestiones, podés terminar bastante mal, y aquí el primer ignorante que terminó mal fui yo. Entonces trato de ayudar a que otros no terminen mal. Después las personas tienen su propia voluntad y decisión como para poder, con el conocimiento, igual hacerlo, y está bien, pero sepan que no es inocuo, que hay técnicas que son inconvenientes y otras que son muy peligrosas, y que no se puede dialogar. Con el demonio no se dialoga, dicen los exorcistas. Es decir, no te metas a dialogar porque terminas inmerso ahí adentro, y después para salir no es un camino demasiado lindo, no es un camino de rosas. Así que traten de no meterse en esto. Si tienen dudas, consulten a las personas que por ahí saben un poco más. Y último punto, lamentablemente no todos los sacerdotes saben de estos temas. Entonces siempre pongan un poquito de ojo en el discernimiento, porque hay algunos que no por mala intención, sino por poca formación, los van a seguir dejando ahí adentro. Entonces siempre hablen con aquellos curas que sepan de estos temas para que puedan guiarlos, para que puedan ayudarlos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Tenemos que despedirnos ya del psicólogo Pablo Caruso, experto en temas de la nueva era. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Pablo. Muchísimas gracias, Marta. Y si quieren más información, pueden entrar a www.pablocaruso.online. El canal de YouTube es Pablo Caruso Psicólogo y el Instagram @PabloFCaruso. Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar en esta radio. Muchas gracias. Volveremos, esperemos tenerte más adelante en nuestro programa contándonos más cosas sobre la nueva era. Y también me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.